El método de ultrasonido es utilizado para el ensayo de los materiales. Tiene diversas aplicaciones, en especial para conocer el interior de un material o sus componentes según la trayectoria o propagación de las ondas sonoras. Es el método ultrasónico. Se utilizan instrumentos que transmiten ondas con ciertos intervalos de frecuencia y se aplican para detectar defectos como poros, fisuras, también para conocer las propiedades básicas de los líquidos y sólidos como la composición y estructura. El medidor de espesor. Este medidor de espesor por ultrasonido se basa en determinar con gran precisión lo que se denomina tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda un pulso de sonido generado por una pequeña sonda llamada transductor ultrasónico en atravesar una pieza y regresar al dispositivo. Velocidad de propagación de una onda. Depende del medio en el cual ésta se propaga. En todo medio homogéneo e isótropo, la velocidad de la onda es constante en todas las direcciones. En general, las expresiones para determinar la velocidad de propagación de una perturbación mecánica depende si el medio es sólido, líquido o gas, pero todas las tienen la siguiente forma. La velocidad de propagación es la raíz cuadrada del cociente entre la propiedad elástica del medio y la propiedad inercial del medio. Velocidad de propagación en sólidos. Esta tiene dos fórmulas de acuerdo si es una onda longitudinal o una transversal. Si es una longitudinal, la velocidad es igual a la raíz cuadrada del módulo de Young entre la densidad. Y si es una onda transversal, entonces la velocidad es igual a la raíz cuadrada del módulo de rigidez entre su densidad. Velocidad de propagación en líquidos es igual a la raíz cuadrada del módulo de compresibilidad entre la densidad del líquido. La velocidad de propagación en gases es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de dilatación adiabática por la constante universal de gases por la temperatura en Kelvin entre la masa molar del gas. Y esta fórmula es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de dilatación adiabática por la presión del gas en Pascal entre la densidad del gas. El vernier fue el instrumento que usamos para la medición teórica de los espesores. Este es también llamado calibre, calibrador, cartabón de corredera o pie de rey. Es un instrumento sumamente delicado y debe manipularse con habilidad y precaución. Deben evitarse especialmente las limaduras que pueden alojarse entre sus piezas y provocar daños, además de no obtener una medición exacta. Es un instrumento de medición principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidades utilizado en el ámbito industrial. En esta siguiente figura se puede observar cómo se utiliza el vernier de acuerdo a si es una medición de exteriores, de interiores, de profundidad o de peldaño, utilizando todas las partes adecuadas para cada uso. Partes del vernier. Como se observa en la figura, el número 1 son las mordazas que sostienen a los objetos para poder así hacer una medición de la parte externa del objeto. El número 2 son orejetas para medidas internas, como diámetros o pequeños huecos que existan dentro de los objetos. El número 3 es una aguja que se utiliza para la medida de profundidades. Los números 4 y 5 pertenecen a la regla de escalas, en donde el 4 indica la escala en milímetros y centímetros y el 5 indica la escala en pulgadas y fracciones de pulgada. El 6 y el 7 se llaman nonios, que permiten la lectura de las fracciones de milímetros o en pulgada de acuerdo a la escala que se esté utilizando. Y el número 8 es el botón de deslizamiento y freno. Cálculos. Hicimos las mediciones de 6 objetos diferentes. El primero de estos fue una barra hueca de aluminio de 3.05 milímetros de espesor medido con el vernier. Con el medidor de espesor de ultrasonido obtuvimos 3 medidas: 2.35 milímetros, 2.65 milímetros y 2.70 milímetros. Calculamos el error para cada una de estas 3 medidas y salió para el primero 22.95% de error, para el segundo 13.11% de error y para la tercera medida 11.48% de error. La velocidad de propagación de ondas del aluminio es 5.091.75 metros por segundo, según lo calculado con la fórmula de velocidad.
El segundo objeto que medimos fue la pared delgada de cobre en un condensador de aire acondicionado. El espesor de esa pared, medido con el vernier, fue de 3.10 milímetros. Con el medidor de espesor de ultrasonido obtuvimos tres medidas: 2.94 milímetros, 2.21 milímetros y 2.86 milímetros. Los errores que obtuvimos fueron 5.16% de error para la primera medida, 28.71% para la segunda y 7.74% para la tercera. La velocidad de propagación de ondas en el cobre fue de 3.503.82 metros por segundo. El tercer objeto fue una barra de aluminio de 2.45 milímetros de espesor medido con el vernier. Los datos del ensayo de ultrasonido fueron 2.36 milímetros, 2.46 milímetros, 2.29 milímetros, 1.77 milímetros y 1.54 milímetros. Los errores obtenidos fueron 3.67%, 0.41%, 0.53%, 27.76% y 37.14%. La velocidad de propagación de ondas en el aluminio nos salió 5.091.75 metros por segundo. El siguiente objeto fue una barra de acero cuadrada hueca de 1.49 milímetros de espesor medido con el vernier. Los datos de ensayo del ultrasonido fueron 1.56 milímetros, 1.42 milímetros y 1.44 milímetros. Los errores obtenidos fueron los siguientes: 4.7% para la primera medición, 4.7% para la segunda y 3.36% para la tercera. La velocidad de propagación de ondas en el acero es de 4.894.859 metros por segundo. El siguiente objeto fue de un material de acero y se tomó como espesor la distancia que se indica en la presentación. Esta medida con el vernier fue de 45.2 milímetros de espesor y las medidas obtenidas por el medidor de espesor fueron 44.11 milímetros, 45.74 milímetros, 45.30 milímetros y 44.60 milímetros. El error para cada una de estas medidas fue 2.41% de error, 1.19% de error, 0.22% de error, 1.33% de error. La velocidad de propagación de ondas en el acero es de 4.894.859 metros por segundo. El último objeto utilizado fue una barra circular hueca de bronce que mide 9.72 milímetros el espesor medido con el vernier. Los datos del ensayo de ultrasonido fueron 9.76 milímetros, 10.19 milímetros, 10.11 milímetros, 10.80 milímetros y 9.36 milímetros. Los errores para cada una de estas medidas fueron 0.41%, 4.83%, 4.01%, 11.11% y 3.70%. La velocidad de propagación de ondas en el bronce es de 3.515.62 metros por segundo. Para las recomendaciones del ensayo tenemos: verificar la porosidad de la pieza, verificar que la zona a medir posee en su superficie la cantidad adecuada en pasta acoplante. Si la pieza está corroída, puede tener falsos acoplamientos y ten en cuenta la rugosidad de superficie donde se mide.